Viewers contrapunteros, qué chido que están con nosotros. Estamos nuevamente en el Congreso del Estado de Guanajuato, en un área que para nosotros la verdad es que valía la pena entrar de lleno y a fondo porque lo que hacen es bastante chido. Y bueno, ¿por qué no nos platicas concretamente dónde estamos, cuál es tu nombre y tu cargo? Bueno, pues nos encontramos en el Congreso del Estado y dentro en el área GLAM. En este caso estamos aquí en nuestras espaldas el taller de desinfección, estabilización y restauración documental, que justamente es el área donde se trabaja la conservación y preservación del archivo histórico que posee el Congreso del Estado. Una tarea, por supuesto, importantísima y titánica, ¿no? Sí, así es, ya que, bueno, el archivo histórico justamente posee fuentes primarias de investigación. ¿A qué te refieres con fuentes primarias de investigación para la banda que no sabe exactamente este tipo de tecnicismos? Bueno, las fuentes primarias sabemos que se refieren justamente a los documentos de primera mano, en este Ok. caso, los documentos históricos. Nosotros estamos acostumbrados a buscar en Google información o cuestiones que a veces Ujú. no conocemos. Sin embargo, toda la información está respaldada en estos documentos históricos que fueron los primeros, por llamarlo de alguna manera, Googles, ¿no? Pero Ok. en este caso, en libro. Yolanda, ¿cuál ha sido de alguna manera el trabajo más importante, más amplio, más arduo que han tenido hasta ahora? El trabajo más difícil que hemos tenido en el acervo es justamente los libros de diputación que tienen que ver con cómo se formaron los estados aquí en México, pero sobre todo cómo se formó el estado de Guanajuato Ok. y los municipios. Entonces, estos libros datan de 1883, Ujú. el más antiguo, y justamente fueron libros que tuvieron un deterioro muy grave porque Ajá. estuvieron expuestos a la humedad. Ok. Entonces, esto generó un hongo en ellos y Ujú. comenzó el hongo a comerse el papel. Este es el principal enemigo de los documentos históricos, la humedad. Así es. Este, Los factores como la humedad y como los organismos, que en este caso son un xilófago, que tiene que ver, es un insecto que se come el papel ujú. y va dejando pequeñas galerías. Entonces, si nosotros, por ejemplo, abrimos un libro que ha tenido un ataque fúngico, un ataque por insecto, lo que encontramos es como pequeños laberintos en toda la parte que podemos ubicar en el centro o en las esquinas de los documentos. Ok. Más adelante podemos ver un ejemplo de Sí, ello. claro. De hecho, vamos a tener una explicación muy detallada sobre el trabajo que realizan. ¿Qué tan difícil es atacar precisamente estas afectaciones? ¿Y cómo lo hacen? ¿Qué tipo de herramientas? Solo para que pues, los viewers tengan idea del trabajo que se realiza, Yolanda. Pues lo primero que se tiene que hacer es un diagnóstico del documento, en donde nosotros vamos a apreciar justamente de qué material está elaborado, ya sea el documento o el libro. Y justamente esto dependerá de la época a la que pertenece. Ujú. Conforme iban avanzando los años, cada vez el papel lamentablemente era de menor calidad. Si nosotros, afortunadamente, por ejemplo, los libros de diputación, teníamos una elaboración mucho más importante y mucho más interesante. Era papel elaborado con trapos, con fibras de trapos. Ah, Entonces, mira. es Ok. un papel bastante resistente y sobre todo, pues que perdura más por la elaboración que tiene mayor calidad. Pero de 1900 para acá, tenemos papel que está elaborado con pulpas amaderadas y esto implica que la pulpa maderada contiene una sustancia que se llama lignina. Esta lignina lo que hace es oxidarse más rápido con los factores medioambientales. Ok. Entonces, el papel se vuelve quebradizo, se vuelve amarillento, incluso seguramente por ahí hemos visto algunos libros que tienen halos amarillos Sí. justamente en los cantos y eso es justamente porque la lignina está oxidando el papel al momento que hace contacto con el oxígeno del medio ambiente. Ok. Platícanos de las instalaciones que estamos viendo detrás. ¿Cuántas instalaciones de este tipo de curación de documentos históricos existen en el estado de Guanajuato o en el país? ¿Y dónde se encuentran en este caso las instalaciones que tienen el Congreso en un ranking nacional, por ejemplo? Uh -huh.
Pues mira, a nivel nacional tenemos las escuelas que son propiamente de restauración. Entre las mejores es la INCRIM, que se encuentra en la Ciudad de México, que pertenece ¿Ok? a Lina. La siguiente es la ECRO, que se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Y de ahí ya está otra en San Luis Potosí y en Cuernavaca. En talleres, bueno, o propiamente la INCRIM tiene sus talleres con alta tecnología con respecto a la intervención, no nada más de archivos históricos y de papel, sino también de obra de caballete, de escultura, eh, de metales, de cerámica. Entonces, ellos son especialistas en la conservación y preservación de patrimonio Mm, a nivel mundial, y el patrimonio me refiero sobre todo a nivel general de materiales. Aquí nosotros solo tenemos en el estado de Guanajuato lo que es este taller del Congreso del Estado y otro taller que se encuentra en la Biblioteca Armando Olivares, que ok. pertenece a la Universidad de Guanajuato. Y bueno, nosotros aquí lo que hacemos es justamente preservar el archivo exclusivo del Congreso del Estado de Ok, Guanajuato. que es un trabajo, por supuesto, importantísimo. Platícanos acerca de qué tienes que estudiar para llegar acá. Platícanos un poco de ti también, concretamente, cuáles son tus credenciales para poder realizar este trabajo. Y también por qué vemos a las chicas cubiertas con bata, con guantes, con cubrebocas e incluso, pues, con otros aspectos que podría decirse, bueno, es prácticamente un laboratorio, ¿no? Sí. Platícanos un poco acerca de eso, la preparación que tiene que tener el personal Uh -huh. y el por qué este tipo de protección. Bueno, justamente esto viene de la ENCOM. Ellos establecen desde 1993 que un conservador restaurador, como es que se define, es aquella persona que tiene habilidades para Uh -huh. realizar actividades minuciosamente. Ok, tienes En que tener cuestión, muchísima sí, paciencia. en cuestión de Wow. habilidades, así es. Porque propiamente trabajamos con material muy delicado en Sí. todos los sentidos, ya sea papel, o sea pintura, o sea madera, cualquier tipo de material. Dependiendo del deterioro, se requiere trabajar con mucha paciencia porque son materiales que han tenido un deterioro con ya un tiempo determinado, y hay que hacer un diagnóstico, como lo mencionaba anteriormente, para poder determinar cómo se va a intervenir ese objeto en Claro, este ok. caso. Y bueno, existe la licenciatura en restauración que abarca propiamente todas estas áreas, y bueno, dentro de la licenciatura se ven asignaturas como historia del arte, química, Uh -huh. física, porque propiamente trabajamos con los materiales y tenemos que saber cuál es la reacción de ellos, cómo es que van evolucionando y cómo es que la entropía les afecta, ¿no? En este caso, cuál es el deterioro y el desgaste que sufren a lo largo de los años y cómo se puede detener, por lo menos, a lo mejor no es reversible, pero sí lo podemos detener o por lo menos retardar este deterioro. Ok. Y bueno, las necesidades que se requieren para estar trabajando Uh -huh. dentro de este laboratorio es propiamente ir cubiertos de pies a cabeza, de ser posible, Bien. porque cuando nosotros realizamos limpieza, nosotros no sabemos qué elementos nos vamos a encontrar dentro de las páginas. Hemos encontrado desde cabellos, polvo. Los libros también, por ejemplo, tienen algunos tintas ferrogálicas. Estas tintas están elaboradas mediante galio y hierro. Entonces, con el paso del tiempo, este hierro se solidifica y podemos encontrarlo como pequeñas limaduras dentro de las hojas Ah, del ok. libro. Entonces, todos estos elementos pueden llegar a ser también nocivos para nuestra salud si no tenemos las debidas precauciones. De ahí que nosotros debemos utilizar mascarillas, lentes, también sobre todo cofia, porque pues se puede depositar todo este polvo que estamos barriendo en nuestro cabello, en nuestra ropa. Y Claro. bueno, todo Wow. este equipo de protección obviamente nos ayuda a que no podamos enfermar o sobre todo de las vías respiratorias, porque es peligroso lo que podamos encontrar dentro de las esporas que barremos de los libros. Interesante. ¿Hay un medio ambiente controlado dentro de estas instalaciones? Así es, nosotros ¿Cómo es, debemos de Jordan? estar a 18 grados centígrados para que justamente se mantenga estable la humedad relativa, y sobre todo para que no se genere o no se dispare alguna infección que esté por ahí latente y que no hayamos detectado, y tengamos esa estabilidad en cuestión de medio ambiente. Bien, un ejemplo del trabajo que han realizado es precisamente el ejemplar que tenemos aquí. Así ¿Qué es. nos puedes decir con relación a este libro restaurado?
Bueno, este documento data de 1868, es de decretos Ujú. y tenía un deterioro bastante considerable porque estuvo expuesto por mucho tiempo a la humedad, incluso seguramente en contacto con agua, literal, no Ah, nada sí, más a la humedad. Sí, wow. entonces toda la parte superior de este documento tenía ataque fúngico. Lo que hace el hongo es que conforme aumenta la humedad, el hongo surge, porque la materia sigue estando viva y posee elementos vivos. Entonces, obviamente reacciona cuando tiene un exceso de humedad o un exceso, en este caso, de temperatura, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar elementos vivos en todas partes. Bien. Estamos en constante deterioro y también estamos en constante cambio. Justamente, aunque sean libros y que sean ya de mucho tiempo atrás, también es materia viva. Entonces, en el momento en el que tiene contacto con la humedad, se disparan y se generan hongos, porque seguramente también en el momento en el que han sido utilizados en la consulta y cuestiones de este tipo, pues si no se tienen las debidas precauciones para manejar, para manipular el documento, nosotros dejamos nuestra grasa o nuestros Ujú. residuos en el documento depositados y eso genera reacciones con cualquier otro elemento que pueda estar en contacto, ya sea con factores del medio ambiente o con xilófagos, que son en este caso los insectos que se comen el papel. Entonces, este documento generó un hongo que se llama Aspergillus y este hongo se deposita en las partes del papel en donde hay mucho más humedad. Ah, mira, Entonces, lo ok. que hace el hongo es crecer, se genera, lanza esporas y se van cada vez depositando y van abarcando cada vez más área del papel. Lo que hace la espora del papel es que se va comiendo el encolante, es decir, este material que mantiene unidas las fibras del papel es lo que le gusta al hongo Ujú. consumir. Y entonces, si consume el encolante, nosotros vamos a tener las fibras demasiado blandas y entonces ya no vamos a escuchar ese crujir del papel al ojearlo, Es sino que se clásico. va, ¿Qué así es. escuchas? Escuches como, no se escucha nada, es como si tuvieras un trapo en tu mano. Eso es un síntoma de que hay un Un ataque maltrato fúngico, importante sí. en ese sentido, en cualquier documento histórico. Sí, un ataque fúngico que está siendo por las esporas que se están comiendo el encolante de las Ujú. fibras del papel. Así es. Entonces, obviamente, al comerse el encolante, pues el papel va desapareciendo y se va haciendo afelpado. Y Ujú. toda la Ok. parte de arriba era una pérdida total. Y lo que se hizo primero es estabilizarlo, en este caso es detener ese deterioro por parte del ataque fúngico y hacer una desinfección. Wow. Y posteriormente, pues como no teníamos toda la parte superior, se fueron haciendo injertos de papel para poder complementar la estética y darle estabilidad al documento. Y aquí tenemos el resultado, por supuesto. Oye, todo muy Así es. interesante. Vale la pena que los chavos, que las personas que se vean interesadas con este tema, visiten el Congreso del Estado de Guanajuato y concretamente esta área, que es el taller de desinfección, estabilización y restauración documental en el Congreso del Estado. ¿Cómo puede hacer la gente para venir a revisar esto, testificar e incluso aprender de esta materia tan importante, ¿no? Ujú. Bueno, pues justamente el Congreso nos abre las puertas para poder acceder a conocimiento que anteriormente era difícil Claro, toparlo, sí, era ¿no? inimaginable de Así alguna es. manera estar en un taller de restauración. Sí, y entonces el tener esta posibilidad nos permite que, por ejemplo, pueden llegar aquí, preguntar por el taller de Ujú. restauración, preguntar por los documentos que se han intervenido en este tiempo y sobre todo conocer cuáles son los procesos, cuál es la importancia de no dejar en el olvido el archivo sobre todo y cuál es la importancia de conservarlo y de preservarlo. Sobre todo, a veces pensamos que solamente para los investigadores o para la gente Claro, que se dedica a la academia es importante consultar estas fuentes primarias, pero lo cierto es que en el momento en el que pertenecemos a, en este caso a Guanajuato y que somos ciudadanos, nos compete estos temas, ¿no? Estos temas de las leyes, de cómo se forjaron y sobre todo dónde están realmente, porque podemos claro. abrir Google y se encuentra una diversidad de material ahí, pero no sabemos si están solo digital, si solamente existe ahí como impreso, sino que realmente existe escrito, es un manuscrito este, no es un impreso. Es gente que estuvo escribiendo estas leyes cuando se fueron formando y entonces de ahí la importancia de que estemos preocupados por darle
atención también a este tipo de material. Es correcto, y nada más agregando el peso histórico que tiene Guanajuato desde la creación de la propia patria, concretamente, de todo lo que se ha gestado en ello, eso de alguna manera le da un peso específico también, y el impulso que se requiere para mantener la historia y sobre todo estos esfuerzos, sin lugar a dudas, ponen su granito de arena, ¿no, Yolanda? Así es. Y de alguna manera también es importante que conozcamos estos procesos y la importancia de conservarlo, porque todos tenemos libros en nuestra casa. Sí, es correcto. Entonces es importante Sí. estar constantemente monitoreándolos, a ver si no anda por ahí un xilófago comiéndose el papel de nuestros libros, ¿no? Seguramente lo hemos visto, es un insecto planito que parece como un gusanito. Yo le llamo como un trilobite, que es como estos fósiles, pero se le llama xilófago y pececillo de plata también. Okay. Y lo hemos visto cuando hay humedad o cuando de repente abrimos un libro y son amantes de comerse el papel, sobre todo el que está elaborado con fibras orgánicas como el algodón o el papiro, pero también les gusta comerse el papel de pulpas amaderadas como del 900 al 920 aproximadamente. Tiempos interesantes. Si ustedes quieren palpar de primera mano lo que ocurre aquí, concretamente en este taller, pueden hacerlo, vengan al Congreso del Estado. Les aseguro que sin lugar a dudas van a salir de este recinto sabiendo un poco más acerca de cosas que luego parecen triviales para nosotros, pero mira lo importante que resultan para la historia precisamente de los guanajuatenses, del país y del mundo. Así es. Bien. Muchísimas gracias, Yolanda. No, pues a ustedes gracias por interesarse en estos temas que justamente ahora están dando ya cada vez más auge. Es correcto. Bien, pues aquí llegamos con la entrevista, pero sin lugar a dudas en próximas cápsulas tendremos más información acerca de lo no tan aburrido del Congreso del Estado de Guanajuato.